El profeta que se hundió en el barro, pero no fue abandonado. Hay momentos en la historia cuando la verdad se vuelve peligrosa, cuando las palabras de un hombre pueden sellar su destino. Esta es la historia de un profeta que fue sepultado vivo por hablar la verdad, pero que descubrió que Dios nunca abandona a quienes le sirven fielmente. Jerusalén vivía sus días más oscuros. Las murallas de la ciudad santa temblaban bajo el peso del ejército babilónico que se acercaba como una tormenta imparable. El hambre apretaba las gargantas del pueblo. Los niños lloraban pidiendo pan que ya no existía. Y en medio de esta desesperación, la voz del profeta Jeremías resonaba por las calles con un mensaje que pocos querían escuchar. Sefatías, Gedalías, Jucal y Pasur eran hombres poderosos, oficiales del rey que creían conocer el camino de la salvación. Pero cuando oyeron a Jeremías proclamar su mensaje divino, sus rostros se endurecieron de ira. El profeta había dicho algo que sonaba como la peor de las traiciones. Quien permanezca en esta ciudad morirá por la espada, por el hambre o por la peste. Pero quien se rinda a los babilonios vivirá. Su vida será su recompensa y vivirá. Estas palabras cayeron como fuego sobre la pólvora en los corazones de los oficiales. Corrieron hasta el palacio, sus sandalias golpeando furiosamente el pavimento de piedra. Irrumpieron ante el rey Sedequías, que se encontraba sentado en su trono, con los ojos hundidos por el miedo y la falta de sueño. «¡Mi señor el rey!», gritó Sefatías. «Este hombre debe morir. Sus palabras están desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo. No busca el bien de esta gente, sino su ruina». Sedequías levantó la mirada. Era un rey débil, atrapado entre su conciencia y el terror. Sus manos temblaron mientras respondía con voz quebrada: «Él está en manos de ustedes, el rey no puede hacer nada contra ustedes». Con esas palabras, el destino de Jeremías quedó sellado. Los oficiales arrastraron al profeta fuera del palacio. Sus pies se deslizaban por el suelo mientras lo empujaban hacia el patio de la guardia, donde se alzaba la cisterna de Malquías. No era una cisterna común. Era un pozo profundo, excavado en la roca, destinado a almacenar agua durante los meses secos. Pero ahora, en tiempos de guerra y abandono, solo contenía lodo espeso y pestilente. Tomaron cuerdas gruesas, las ataron alrededor del cuerpo del profeta, y sin piedad lo bajaron hacia la oscuridad. Jeremías descendía lentamente, sus manos rozando las paredes húmedas y frías de la cisterna. El aire se volvía más denso, más sofocante, y cuando sus pies tocaron el fondo, no encontraron tierra firme. Se hundían en un lodo espeso que le llegaba hasta las rodillas. El lodo era frío y pegajoso. Cada movimiento que hacía Jeremías lo hundía más profundamente. Sus ropas se empaparon de la sustancia putrefacta. El hedor era insoportable. Y arriba, muy arriba, solo podía ver un pequeño círculo de luz que parecía alejarse cada vez más. Allí quedó Jeremías, solo, abandonado, hundido hasta la cintura en el lodo que amenazaba con tragárselo por completo. Las horas pasaban como siglos. Su cuerpo temblaba de frío, su estómago se contraía de hambre, pero su espíritu no se quebró. En la oscuridad seguía confiando en que el Dios que lo había llamado no lo abandonaría. Pero había alguien más en el palacio que no podía dormir esa noche. Ebed-Melech era un hombre de piel oscura, venido de tierras lejanas, un etíope que servía como eunuco en el palacio real. No tenía poder político, no tenía riquezas, no tenía influencia. Pero tenía algo que los poderosos habían perdido, un corazón justo. Cuando Ebed-Melech se enteró de lo que habían hecho con Jeremías, su alma se conmovió profundamente.
No podía permitir que un hombre inocente muriera de esa manera tan cruel. Sin importarle las consecuencias, corrió hasta donde estaba el rey. Sedequías se encontraba en la puerta de Benjamín, supervisando débilmente los asuntos de la guerra. Ebed-Melech se acercó con valentía y le dijo: «Mi señor el rey, estos hombres han actuado perversamente al hacer todo esto con Jeremías el profeta. Lo han echado en la cisterna y morirá allí de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad». Las palabras del etíope penetraron en la conciencia del rey como dagas de convicción. Sedequías sintió el peso de su cobardía. Había entregado a un hombre inocente por miedo a sus propios oficiales, pero aún había tiempo para remediar su error. «Ve», le dijo el rey a Ebed-Melech, «toma contigo 30 hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera». Ebed-Melech no perdió ni un segundo. Reunió a los hombres y corrió hacia los almacenes del palacio. Tomó trapos viejos, ropa usada y cuerdas resistentes. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía hacia la cisterna. Cuando llegaron al borde del pozo, Ebed-Melech gritó hacia abajo: «¡Jeremías! ¡Jeremías!». Su voz resonó en las profundidades. Desde el fondo, débil pero clara, llegó la respuesta del profeta: «Aquí estoy». «Escucha», le gritó Ebed-Melech, «pon estos trapos viejos y estos paños debajo de tus brazos, bajo las cuerdas». Con cuidado, bajó los trapos hasta donde estaba el profeta. Jeremías, con manos temblorosas, obedeció. Colocó los paños suaves contra su piel para que las cuerdas no lo lastimaran durante el ascenso. Era un detalle de ternura en medio de tanto sufrimiento. «Ahora agárrate fuerte», gritó Ebed-Melech. Y con esfuerzo coordinado, los 30 hombres comenzaron a tirar de las cuerdas. Lentamente, centímetro a centímetro, Jeremías ascendía desde las profundidades. El lodo se resistía a soltarlo, pero la fuerza de los hombres era mayor. Sus ropas goteaban la sustancia pegajosa. Su rostro estaba pálido y demacrado, pero estaba vivo. Cuando finalmente lo sacaron completamente de la cisterna, Jeremías cayó de rodillas sobre la tierra firme. Respiraba profundamente el aire fresco. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. No solo había sido salvado de la muerte, sino que había experimentado la fidelidad de Dios a través de la valentía de un extranjero. Ebed-Melech ayudó al profeta a ponerse de pie. «Estás a salvo», le susurró. Y Jeremías fue llevado de vuelta al patio de la guardia, donde permanecería bajo custodia, pero ya no en peligro de muerte. La historia podría terminar aquí, con el rescate milagroso del profeta. Pero los caminos de Dios son más profundos que nuestro entendimiento. Algunos días después, cuando las noticias de la guerra se volvían cada vez más desesperantes, el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías en secreto. Se encontraron en la tercera entrada del templo del Señor, un lugar apartado donde nadie podía escucharlos. El rey estaba visiblemente angustiado. Sus manos temblaban y su voz se quebraba cuando habló: «Te voy a preguntar una cosa, no me ocultes nada». Jeremías lo miró directamente a los ojos. «Si te digo la verdad, ¿no me vas a matar? Y si te doy un consejo, ¿no me vas a hacer caso?». El rey, desesperado por encontrar una salida a su terrible situación, juró solemnemente: «Por la vida del Señor, que nos ha dado esta vida, te juro que no te mataré ni te entregaré a esos hombres que buscan quitarte la vida». Entonces Jeremías habló con la autoridad de quien representa al Altísimo. «Así dice el Señor, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: si te rindes a los oficiales del rey de Babilonia, conservarás la vida, y esta ciudad no será incendiada. Tú y tu familia vivirán. Pero si no te rindes a los oficiales del rey de Babilonia, esta ciudad caerá en manos de los caldeos, que la incendiarán, y tú no escaparás de sus manos».
El rey escuchó estas palabras, pero el miedo había echado raíces tan profundas en su corazón que no podía actuar con sabiduría. «Tengo miedo de los judíos que ya se han pasado a los babilonios», confesó. «Si me entregan a ellos, me maltratarán». «No te van a entregar», le aseguró Jeremías. «Obedece la voz del Señor en lo que te digo, y todo te irá bien, y conservarás la vida. Pero si te niegas a rendirte, esto es lo que el Señor me ha revelado. Todas las mujeres que han quedado en el palacio del rey de Judá serán sacadas y entregadas a los oficiales del rey de Babilonia». Pero el miedo fue más fuerte que la fe. Sedequías no se rindió. Y tal como había profetizado Jeremías, todo se cumplió exactamente. Jerusalén fue tomada. Los babilonios la incendiaron. Las mujeres del palacio fueron llevadas cautivas. Los soldados abandonaron al rey en su hora más desesperada. Y Sedequías fue capturado mientras huía. Sus ojos fueron sacados después de ver morir a sus hijos, y fue llevado encadenado a Babilonia. Pero Jeremías permaneció en el patio de la guardia hasta el día en que cayó la ciudad. Y cuando Nabucodonosor dio órdenes sobre los cautivos, el profeta fue tratado con honor. El mismo Dios que lo había sacado del lodo de la cisterna se aseguró de que fuera liberado y tratado con respeto. Esta historia nos enseña una verdad profunda y eterna. Cuando servimos fielmente a Dios, cuando hablamos su verdad sin importar el costo, podemos encontrarnos hundidos en el lodo de las circunstancias adversas. La traición, la injusticia y el abandono pueden rodearnos como paredes de una cisterna, pero nunca estamos verdaderamente solos. Dios siempre levanta un Ebed-Melech, alguien que tiene el valor de actuar con justicia cuando todos los demás guardan silencio. Y al final, la fidelidad a Dios siempre encuentra su recompensa, aunque el camino esté lleno de lodo y oscuridad.